¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre Spider-Man fuera erróneo? Imagina por un segundo que Peter Parker no fuera el héroe que salvó el mundo junto a los Vengadores, sino el responsable de su caída. ¿Y si hubiera traicionado a Tony Stark, no por dinero ni por poder, sino por algo aún más devastador? Un dolor que ni siquiera sus redes podrían contener. Hoy te adentrarás en un universo oscuro, donde Spider-Man ha dejado de ser el símbolo de la responsabilidad para convertirse en el más peligroso de los traidores. Antes de revelar lo que hizo, responde esto. ¿Perdonarías a Peter Parker por destruir todo lo que construyó Iron Man? Ahora prepárate, porque lo peor está por venir. La ciudad de Nueva York estaba irreconocible. Las calles aún vibraban con los ecos de batallas pasadas, pero ya no había Vengadores patrullando los cielos. El símbolo de la Torre Stark había sido arrancado de la cima como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba una neblina constante que cubría los rascacielos y una sensación sofocante de que algo fundamental se había perdido. Los ciudadanos caminaban cabizbajos como si sintieran que el mundo seguía girando. Pero ya no era lo mismo. En este universo, los héroes han caído. No por enemigos de otro planeta, ni por amenazas cósmicas, sino por algo mucho más humano: la traición. El equipo que una vez estuvo unido por ideales se desintegró por una decisión inesperada. La confianza que una vez fue el hilo que los unía se rompió por aquel de quien nadie sospecharía jamás: Peter Parker, el joven prodigio, el alumno de Tony Stark, el chico que siempre cargó con la culpa como un peso. Decidió dejarla ir, y cuando desapareció, nadie supo con certeza por qué. Ni Steve Rogers, ni Bruce Banner, ni siquiera Natasha Romanoff, la única que podía ver cuando alguien mentía. Simplemente desapareció. Y con él se fueron los secretos de la Torre Stark, prototipos de tecnología armamentística y algoritmos capaces de reprogramar satélites en órbita. Nada de esto tenía sentido, hasta que comenzaron los primeros ataques. Pequeños, puntuales, quirúrgicos, pero increíblemente efectivos, como si el enemigo conociera cada punto débil de la estructura de los Vengadores. Los rumores comenzaron a extenderse. Primero, susurrados en las sombras por agentes desertores de SHIELD, luego resonando por los callejones de un Manhattan plagado de miedo y desconfianza. Fue Spidey, decían. Los traicionó, pero nadie lo creyó. Después de todo, ¿cómo pudo el chico que idolatraba a Tony Stark haberse vuelto contra él? ¿Cómo pudo alguien que conocía el peso de la responsabilidad elegir el camino de la destrucción? Tal vez, en este mundo alternativo, las máscaras no eran solo para protección, sino para ocultar intenciones que ni siquiera los más grandes héroes podían prever. Y sin embargo, eso era solo la superficie. La verdadera razón de la caída de Peter Parker estaba a punto de revelarse. Antes de sumergirte en esta oscura y reveladora historia, permíteme hacerte una sincera invitación. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti, una sed de verdad, de justicia, de respuestas que nadie se ha atrevido a contar. Este video no es solo una versión alternativa de un héroe caído. Es un reflejo de decisiones, de dolores ocultos, de heridas que pueden convertir incluso a los más puros en leyendas incomprendidas. Así que, si tú también sientes que algo más grande está sucediendo, que hay un propósito más allá de la narrativa común, suscríbete al canal y dale a me gusta ahora mismo. Porque en este universo, no eres solo un espectador. Eres parte de una revolución que comienza con la verdad y está a punto de ser revelada. Antes de la caída, hubo luto. Peter Parker seguía siendo el mismo niño, dividido entre el héroe que debía ser y el hombre en el que nunca tuvo tiempo de convertirse. En este universo, sin embargo, la línea entre ambos se rompió en el momento en que perdió lo que le quedaba de su ancla, la tía May, la mujer que siempre había representado su brújula moral, su voz de equilibrio, su último vínculo con la vida normal. Murió durante una evacuación de emergencia causada por un experimento mal calculado. Un proyecto de Industrias Stark. Peter llegó tarde. Ya la habían sacado de entre los escombros. Los médicos dijeron que fue rápido, pero él lo sabía.
Sabía que esto podría haberse evitado si Tony hubiera escuchado sus advertencias. Había detectado fallas en los protocolos de la torre. Alertó al sistema. Insistió. Pero como siempre, lo trataron como a un niño con demasiadas ideas y poca experiencia. Durante el velorio, ningún vengador apareció. La mayoría estaban fuera del planeta, en misiones. Tony, demasiado ocupado, envió flores y un mensaje frío. Peter escuchó esa grabación más de 50 veces, intentando encontrar algún rastro de arrepentimiento en la voz del hombre, al que una vez consideró un padre. No lo encontró. Fue ese día, de pie ante la tumba de May, que Peter sintió que algo se rompía en su interior. Su sentido de la justicia fue reemplazado por un vacío, una ira que intentó ocultarse. Continuó luchando durante unas semanas más, enfrentándose a amenazas insignificantes, delitos callejeros, pero ya no sonreía tras la máscara. Cada golpe que asestaba era más duro. Cada villano al que se enfrentaba era tratado con menos piedad. Y entonces llegaron las pesadillas, con la voz de la tía May susurrándole preguntas que no podía responder. ¿Por qué permitiste que esto pasara, Peter? ¿Valían más que yo? ¿Tu lealtad te ha cegado? La culpa lo carcomía como un veneno. Intentó hablar con Tony. Intentó confrontarlo. Pero la arrogancia de Iron Man no le permitió una oportunidad. Stark descartó el dolor de Peter como un simple episodio emocional pasajero, como si debiera superarlo rápidamente y volver al juego. Pero para Peter, esto no era un juego. En ese momento, se dio cuenta de que estaba solo. Y cuando un héroe se encuentra aislado, herido y lleno de dudas, las sombras se convierten en su única compañía. Y fue precisamente en ellas donde encontró algo, o alguien, dispuesto a escuchar. Pero ese alguien quería más que solo escuchar, quería usar. Fue un amanecer lluvioso cuando todo cambió. Peter había pasado horas en silencio, encaramado en la azotea de un edificio olvidado en Queens, viendo cómo la ciudad respiraba sin él. Le temblaban ligeramente las manos. Su uniforme estaba rasgado. Sus recuerdos sangraban en su mente como heridas abiertas. Y en medio de esa tormenta, una voz resonó entre las sombras, suave y cruel como un susurro venenoso. «No fuiste hecho para obedecer, Peter». Instintivamente, giró su cuerpo en posición de ataque, pero no vio a nadie, solo oscuridad, hasta que se movió. De la oscuridad emergió una figura, alta, elegante, ojos llameantes, una sonrisa que mezclaba compasión y maldad a partes iguales. Este no era un villano común, era algo más profundo, más antiguo. Mephisto, te has dado cuenta, ¿verdad? La verdad sobre Tony, sobre todos ellos. Lo sacrificaste todo por ellos. ¿Y qué recibiste a cambio? Peter guardó silencio. Sabía que no debía escuchar. Sabía que no podía confiar en ese ser. Pero en ese momento, esta fue la primera voz que validó su dolor. Te dieron la espalda cuando más los necesitabas. Y aún así, aún cargas con esa culpa como una cruz. ¿Por qué? Mephisto se acercó, imparable. Cada palabra suya era como un clavo en las frágiles convicciones de Peter. No necesitaba gritar, bastaba con insinuar, bastaba con tocar donde más dolía. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo darte el poder, no solo de proteger a quienes amas, sino de no volver a ser ignorado? ¿Nunca más? Peter dudó. Su cuerpo decía que no, pero su alma gritaba que sí. Mephisto no ofrecía dinero, ni gloria, ofrecía claridad. No quiero tu alma, muchacho. Solo quiero que veas quién eres realmente. Un líder, un visionario, alguien que puede salvar el mundo. Si tan solo no obedeciera a nadie más. En su mano, Mephisto sostenía una pieza de tecnología perdida. Un chip con acceso a los sistemas de defensa de la Torre Stark. ¿Cómo lo había conseguido? Peter no lo sabía. Pero allí, ante sus ojos, estaba la oportunidad de cambiar el rumbo. ¿Quieres respuestas sobre el proyecto Némesis, verdad? ¿El que Tony borró de los registros? ¿La verdad sobre lo que le pasó a la tía May? Todo está aquí. Pero no basta con buscar. Tienes que actuar. Roba la clave. Activa el archivo. Muéstrale al mundo lo que Stark ha estado ocultando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo. Peter no respondió. Se quedó mirando el chip.
La lluvia arreció. La ciudad parecía implorar justicia o venganza. Esa noche, Peter llegó a casa, dejó la ficha en la mesa, la contempló durante horas, durmió junto a ella, soñó con la voz de la tía May, soñó con la sangre en sus manos, soñó con un universo donde él había hecho algo, donde ella seguía viva. Al despertar, tomó una decisión. Ya no sería el ayudante de nadie, ya no sería el niño obediente, sería el cambio que el mundo necesitaba, incluso si eso significaba traicionar a quien una vez llamó su mentor. El plan ya estaba en marcha, y Peter ya no era el mismo. Pero lo que no sabía era que estaba entrando en un juego donde las reglas eran invisibles, y el precio de cada movimiento se pagaba con sangre. Si estuvieras en el lugar de Peter, con el chip en tus manos y la verdad oculta ante tus ojos, ¿tendrías el valor de activar el archivo prohibido y traicionar todo en lo que has creído toda tu vida? Comenta aquí. ¿Cederías a la propuesta de Mephisto o destruirías el chip antes de que fuera demasiado tarde? Era medianoche cuando Peter Parker caminaba por los silenciosos pasillos de la Torre Stark. El sonido de sus pasos resonaba como una advertencia fantasmal, pero nadie acudió a detenerlo. Ninguna alarma se disparó. Ninguna mirada sospechosa se cruzó en su camino. Aún había confianza en el sistema. La torre aún reconocía a ese chico como un aliado, como un miembro de la familia, pero el Peter que cruzó esas puertas ya no era el mismo. Venía armado con un dolor que superaba cualquier código moral. Las frías luces de la estructura iluminaban su desgastado traje, como si intentaran revivirlo, rescatar un vestigio del héroe que una vez fue. Pero fue inútil. Peter caminaba, con la mirada vacía de quien ya había tomado una decisión. No buscaba redención, buscaba justicia, o quizás venganza. El chip que le había dado Mephisto estaba guardado en el compartimento oculto del traje. Su mano aferraba el objeto con fuerza, como si intentara reunir todo el coraje necesario para lo que estaba por venir. Llegó al núcleo de la torre, la sala de máxima seguridad, un lugar donde solo Tony tenía acceso total y donde Peter, años antes, había tenido una excepción, un gesto de confianza, un símbolo de compañerismo. Ahora, ese mismo permiso sería la clave para su destrucción. Insertó el chip. La pantalla parpadeó. Acceso concedido. La máquina aún creía que era el protegido de Stark. En cuestión de segundos, líneas de código danzaron por la pantalla, revelando archivos ocultos. Proyecto Némesis, control. Neural preventivo, rastreo de anomalías genéticas. Estos eran proyectos con el potencial de reescribir la ética de los Vengadores. Protocolos que identificaban y neutralizaban amenazas potenciales incluso antes de que ocurrieran. Personas inocentes en la mira de un algoritmo. Y entre las víctimas clasificadas como pérdidas aceptables, May Parker había sido considerada daño colateral durante un experimento fallido de dispersión de energía en una zona urbana. Peter respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Le sudaban las manos. El dolor que sentía se volvió más denso, más oscuro. Con unas pocas órdenes, liberó los archivos a la red profunda, rompiendo el velo que protegía la imagen inmaculada de Tony Stark. En cuestión de minutos, los gobiernos de todo el mundo se enfrentaron a secretos que nunca debieron haber sido revelados. El mundo descubriría la verdad, pero el precio sería irreparable. Tony llegó momentos después. La sala ya estaba llena de tensión. El traje se abrió, revelando un rostro que oscilaba entre la sorpresa, la decepción y la ira contenida. No tuvo que preguntar mucho. «Peter, ¿qué hiciste?» «Le mostré al mundo quién eres realmente», respondió Spider-Man con voz firme pero entrecortada. «Lo destruiste todo», replicó Tony dando un paso adelante. «Destruiste a May. Solo estoy equilibrando la balanza». La discusión se convirtió en un enfrentamiento. Palabras afiladas como navajas destrozaron sus pasados. Entonces sonó el primer disparo. Tony atacó. Peter se defendió. La sala entera se estremeció. Ninguno quería matar, pero lo que existía entre ellos ya no era amistad. Era un duelo entre lo que era y lo que se había convertido. Las luces se apagaron, las paredes se agrietaron. Al terminar la pelea, Peter
Huyó a las sombras, dejando a Tony arrodillado en el frío suelo de la torre, no como un héroe derrotado, sino como un hombre aplastado por la verdad. El mundo se volvió contra Stark. La prensa estaba dividida. Los Vengadores guardaron silencio, y el nombre de Peter Parker desapareció de los titulares. Pero lo que nadie sabía era que la verdad tras su traición aún no se había revelado por completo. Mientras el mundo condenaba a Peter Parker como traidor, pocas voces buscaban comprender qué había detrás de su decisión. Los medios lo pintaron como un justiciero descontrolado. Los Vengadores, divididos, prefirieron el silencio, y Tony Stark, en su vanidad herida, nunca reveló lo que descubrió momentos antes del enfrentamiento final. Pero había algo oculto, algo que Peter nunca reveló, una verdad enterrada en el corazón de la Torre Stark, en los archivos a los que accedió, y que solo él tuvo el valor de afrontar. Entre los datos filtrados había un segmento cifrado, un nombre repetido incontables veces en informes de seguridad, mensajes ocultos y registros eliminados. Proyecto Silencio. Peter casi lo pasa por alto hasta que se dio cuenta de que era algo personal, algo que involucraba directamente a su familia. Al abrir el archivo, descubrió registros de vigilancia confidenciales, dirigidos a la propia tía May. La habían monitoreado durante meses antes de su muerte. Había micrófonos ocultos en el apartamento. Satélites vigilaban su rutina. Inteligencia artificial rastreando cada paso. La pregunta que se formó en su mente fue inevitable. ¿Por qué? La respuesta fue fría, mecánica y despiadada. El algoritmo de Tony había identificado que la tía May mantenía correspondencia con un ex empleado de Industrias Stark, un hombre que había expuesto las prácticas poco éticas de la empresa. La llamada se consideró una amenaza potencial. No hubo investigación, no hubo diálogo, solo un sello de baja prioridad y silencio. Poco después, el mismo barrio fue elegido como sitio de prueba para un nuevo sistema de contención de daños urbanos. La explosión que mató a May no fue accidental, fue una decisión silenciosa, un cálculo, una estadística. Peter permaneció inmóvil ante esa pantalla. El mundo entero se derrumbó sobre sus hombros. Todo en lo que había creído, todas las promesas de un mundo mejor, quedaron reducidas a informes clínicos y frases frías como riesgo aceptable. En ese momento, la traición dejó de ser una decisión emocional y se convirtió en un deber moral. Tenía que demostrarle al mundo que Iron Man no era el símbolo de la esperanza, sino el arquitecto de un imperio construido sobre el control y el silencio. Y eso fue lo que hizo, no por venganza, no por ego, sino para que nadie más fuera sacrificado sin saberlo, para que ninguna tía, ningún hermano, ningún hijo muriera, jamás tras un código. Pero incluso con la verdad expuesta, el precio que estaba a punto de pagar todavía sería demasiado alto. Si descubrieras que la muerte de un ser querido se considera una estadística aceptable, ¿guardarías silencio para proteger el sistema o tendrías el valor de exponerlo todo, incluso si te llamaran traidor? Comenta aquí, ¿te pondrías del lado de Peter o del legado de Stark? La cacería comenzó días después de la revelación. Tony Stark estaba herido, no físicamente, sino donde más le dolía, su orgullo, su imagen, su reputación. El mundo ahora lo veía bajo una luz diferente, no como el visionario multimillonario, sino como el arquitecto de un sistema de vigilancia silencioso que había costado vidas. Peter había derribado el castillo de naipes de un solo golpe, y Stark, en silencio, decidió reconstruirlo con sus propias manos, pero para lograrlo, tenía que corregir el error, tenía que detener al chico que se atrevió a exponerlo todo. El lugar elegido para el enfrentamiento no fue casual, era el laboratorio subterráneo donde Tony había iniciado las primeras pruebas del proyecto Némesis, una instalación olvidada, fuera del radar, donde nacieron los algoritmos que decidieron la muerte de la tía May. Era como si ambos comprendieran que este sería el campo final, el tribunal donde se juzgarían sus pecados. Peter llegó primero. Sus sentidos estaban alerta. El ambiente era hostil, metálico, frío como un ataúd.
Ya no vestía su uniforme clásico. Iba envuelto en un traje oscuro, sin insignias, con los ojos de su máscara brillando en rojo. Ya no era el mismo chico que saltaba por las calles con ligereza y bromas. Era una sombra, un recuerdo distorsionado del héroe que una vez creyó en los finales felices. Tony apareció en la entrada con su traje de combate, diferente a los anteriores, más robusto, más pesado, sin colores vibrantes. Era una armadura hecha para destruir. No dijo ni una palabra al entrar. Simplemente observó a Peter en silencio. La tensión entre ambos no necesitaba narración. Se oía demasiado fuerte. ¿Quieres matarme?, preguntó Peter rompiendo el silencio. «Quiero que pares», respondió Tony secamente, como si cada palabra costara más que un disparo. Demasiado tarde para eso. El primer impacto fue ensordecedor. Peter se movió con rapidez, como una criatura salvaje. Tony respondió con precisión quirúrgica. Cada golpe, cada bloqueo, cada esquiva traía consigo años de convivencia, de entrenamiento, de confianza, ahora transformada en combustible para la destrucción. El laboratorio se estremeció con cada choque. Las pantallas explotaron, las estructuras se derrumbaron. Fue un duelo entre el pasado y el presente, entre el mentor y el alumno que se atrevió a desafiar los límites de la obediencia. Tony intentó convencerlo, intentó recordar los días en que construían juntos, los sueños que compartían, las misiones en las que se salvaron mutuamente. Pero Peter ya no escuchó. Lo invadió la verdad, una verdad que desgarraba más que cualquier arma. Vio en ese hombre, no a un padre, sino el símbolo de todo lo que debía caer. La lucha se prolongó hasta que ambos hombres se desplomaron entre los escombros. Peter cayó de rodillas, jadeando, con sangre en los labios. Tony estaba inconsciente, con el pecho de su armadura agrietado y chispas saliendo de los circuitos. Pero estaba vivo. Peter podría rematarlo allí mismo, de un golpe, y todo habría terminado, pero no lo hizo. En cambio, se levantó, caminó hacia el panel central, y con la poca energía que le quedaba, borró todos los registros del proyecto Némesis. Dejó el lugar como una cripta vacía, y se fue. Dejó a Tony con vida, porque en el fondo aún quedaba una chispa de quién era, pero en apariencia, Peter Parker ya no era un héroe. Ahora era un objetivo, un fugitivo, un fantasma, que caminaba entre los escombros de una guerra que él mismo inició y que jamás podría ganar. Para cuando Peter emergió de los escombros del laboratorio, el mundo había cambiado, y él también. Las noticias hablaban del golpe final, del hombre araña traidor, que había destruido el último legado de Stark. Ningún titular mencionaba los archivos, ninguna voz hablaba del proyecto Némesis. Las verdades que había revelado se desvanecieron como polvo en el viento. Los poderosos guardaron silencio. Los Vengadores estaban divididos. Algunos lo condenaron abiertamente, otros se escudaron en el silencio, pero todos, sin excepción, se marcharon. Nueva York ya no era su hogar. Las calles que una vez lo aclamaron, ahora lo rechazaban. Los niños que antes usaban máscaras de Spider-Man, ahora evitaban mirar las paredes garabateadas con lemas como traidor y asesino de héroes. Incluso los barrios que una vez le sonreían, comenzaron a cerrar sus ventanas cuando su figura apareció en los tejados. El símbolo que había construido con sudor, sacrificio y sangre había sido quemado en la plaza pública. Peter no intentó defenderse, no publicó videos, no grabó declaraciones. Sabía que nada cambiaría, sabía que la verdad no bastaba, porque el mundo no quería saber. El mundo quería a alguien a quien culpar, y él era el rostro perfecto, el rostro de alguien que se atrevió a romper el sistema, de alguien que prefería salvar inocentes en lugar de preservar legados. Se exilió en las sombras, abandonó su uniforme clásico, empezó a usar un traje táctico oscuro, sin símbolos. Ya no era un héroe, era una presencia, un eco. Seguía impidiendo crímenes de madrugada, seguía salvando vidas cuando podía, pero nadie sabía su nombre, y así debía ser, porque el nombre Peter Parker había muerto, y Spider-Man ya no era bienvenido.
en las profundidades del mundo que ayudó a proteger, Peter aprendió a vivir con la soledad, con la culpa y con la certeza de que a veces la verdad destruye más que las mentiras. Y aún así, continuó. Con el tiempo, su nombre dejó de mencionarse. Los periódicos dejaron de mencionarlo. Los Vengadores lo trataron como un error que debía borrarse de los archivos. Los niños empezaron a escuchar otras historias con otros héroes. Pero en las noches más oscuras, en callejones olvidados por cualquier autoridad, una figura encapuchada aún se movía entre las sombras, veloz como el viento, silenciosa como el remordimiento. Era él, siempre él, Peter Parker, o lo que quedaba de él. Su nuevo traje fue hecho desaparecer, sin colores llamativos, sin símbolos reconocibles, sin señas visuales que vincularan a este ser con el pasado que una vez lo definió. Ahora era solo una sombra que cazaba depredadores, un recordatorio viviente de que la justicia no debe tener dueño, que cuando todo lo demás falla, aún debe haber alguien dispuesto a ensuciarse por las vidas inocentes que nadie ve. Peter ya no sonreía, ya no hacía bromas mientras luchaba. No había tiempo para la ligereza. Cada golpe que asestaba era una sentencia. Cada enemigo al que se enfrentaba, una forma de silenciar los fantasmas que aún lo atormentaban. No buscaba redención. Sabía que para el mundo, él siempre sería el traidor, el chico que destruyó a Tony Stark, el hombre que provocó la caída de un imperio, pero las pocas veces que salvó una vida, cuando evitó un desastre silencioso, recordaba por qué seguía resistiendo. Algunos criminales decían haber visto sus ojos brillar en la oscuridad, que su traje se movía como niebla viviente y que su voz era como un susurro de venganza. Empezaron a llamarlo el arácnido olvidado, una entidad que solo aparece cuando todo está perdido. Nadie sabía dónde dormía. Nadie se atrevió a buscarlo. Se convirtió en un mito, pero un mito real, de carne y hueso. Y así Pedro siguió adelante. No por aplausos, no por perdón, sino porque aún había gente vulnerable. Y mientras hubiera alguien en peligro, nunca dejaría de luchar, incluso si el mundo nunca más lo llamara héroe. Han pasado años desde que alguien se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta. Peter Parker se ha convertido en un recuerdo distorsionado, un nombre borrado de los pupitres, de los informes de SHIELD, de las bases de datos de Industrias Stark. Pero corren rumores, susurros en el submundo de que algo se está gestando de nuevo. Una nueva fuerza emerge de las ruinas de la guerra silenciosa entre Spider-Man e Iron Man. Dicen que Tony Stark no murió, que sobrevivió a los escombros del laboratorio, que su corazón artificial fue reactivado por un protocolo de emergencia. Pero el hombre que salió de allí ya no era el mismo, no era el mentor, no era el héroe, era algo más frío, más calculador, una versión oscura del genio que una vez quiso salvar el mundo con una armadura. Y ahora quiere venganza. Si esto es cierto, Peter no solo está prófugo, lo están persiguiendo. Pero eso nos deja con la pregunta, y con esto los dejo hoy. Si Tony Stark regresara, no como héroe, sino como un juez despiadado, ¿estarías de su lado o de Spider-Man? Comenta abajo. Quiero saber de qué lado estarías en esta guerra. Porque una cosa es segura, esta historia aún no ha terminado. Y la siguiente página estará escrita con sangre.